¿Me puede confirmar cuando esté lanzado? Sí, señor, ya. Héctor, ¿estás usando el mismo link? Sí. No, se creó otro, pero ya hay mucho menos ruido, Bueno, qué pena con ustedes, disculpas. Estamos empezando tarde. ¿Qué me dices, Carlos? ¿Me puedes enviar el link también para compartírselo? Que tengo un colega sí. y Luis me lo quería ver. Perfecto. Se lo pueden enviar, ya te lo mando, dame 2 segundos. Pero de todas maneras les presentamos disculpas por los problemas. Tenemos hoy al doctor Carlos Alvear. Carlos es muy buen amigo y estuvo de acuerdo en acompañarnos en esta discusión sobre el manejo o el cuidado crítico cardiovascular en la era COVID, que es un cuidado crítico distinto, y también el cuidado crítico antes de la era COVID y cómo él, con el entrenamiento particular que tuvo, pues ha desarrollado unas habilidades distintas a lo que se suele utilizar en muchos sitios en Latinoamérica. Carlos es médico del CES, es internista de Columbia University, es cardiólogo de la Universidad de Nueva York, que hizo un año adicional de entrenamiento de cuidado intensivo crítico cardiovascular en la Cleveland Clinic. Y por eso toda su experiencia es tan interesante para nosotros en todo el tema de cuidado crítico que es fundamental para nuestra institución. Les recuerdo que vamos a conectarnos a esta conferencia y por esa razón ustedes autorizan el tratamiento de sus datos personales, los cuales serán tratados de acuerdo a la Ley 1581 de 2012 y nuestra política de datos personales, la cual puede consultar en www.cardioinfantil.org. De igual forma les informamos que esta conferencia está siendo grabada y el chat de preguntas se encuentra habilitado en la barra de participantes. Les agradecemos dejar allí sus inquietudes, las cuales resolveremos al final de la sesión. Bienvenido, Carlos. Es un gusto y un honor para la Fundación Cardioinfantil que nos compartas tu experiencia y adelante, por favor. Héctor, muchas gracias. Realmente es un placer estar aquí con ustedes de manera virtual. Espero que algún día, después de la pandemia, podamos encontrarnos y hacer más actividades académicas y profesionales. Y siempre es un orgullo y un placer tener la oportunidad de contribuir al desarrollo de la medicina académica en Colombia. Vamos a hablar entonces, como dice Héctor, del cuidado intensivo cardiovascular y toda su evolución. Estas son mis declaraciones. Y vamos a mencionar algunos de pronto dispositivos que se usan que están lo que llamamos off-label para el manejo de shock cardiogénico, pero el enfoque más es a nivel de logística más que de datos clínicos. Entonces empecemos con una analogía. Si uno tiene un carro bonito, elegante, de alta gama, uno lo va a llevar al mecánico que sepa manejar este tipo de vehículos. De igual manera, si somos pilotos ávidos por recreación y tenemos algún problema mecánico, lo llevaríamos a un mecánico de aviones. Pero ¿qué pasaría si tenemos un vehículo que es uno de los híbridos, como este prototipo ya propuesto que está en diseño, de los carros que pueden volar? Sería el mecánico de carros, el mecánico de aviones o algo que tuviera la experiencia. Si vayamos a un mecánico de carros, posiblemente nos va a mirar con esta cara. Y para eso vamos a analizar la analogía en cuanto a un paciente que llega a nuestra unidad coronaria con dolor de pecho, 67 años, está taquicárdico, hipotenso, está con congestión pulmonar, tiene un nivel del STA a nivel de la cara anterior, se lleva a angiografía coronaria emergente, tiene una ascendencia anterior que está totalmente ocluida, se revasculariza pero continúa hipotenso, se le pone un catéter de Swan-Ganz, un soporte ventricular mecánico, pero tiene que ser intubado por hipoxia refractaria, está oligúrico y su creatina empieza a subir. Después desarrolla fiebre. Entonces, como vemos, el paciente que actualmente estamos viendo en las unidades llamadas coronarias tienen problemas un poco más allá del corazón. Pueden tener necesidad de ventilación mecánica, falla renal, falla hepática, pueden estar sépticos, pueden tener problemas de delirio que se ve tan comúnmente en cuidado intensivo, o tenemos que lidiar con el cuidado al final de la vida y aplicar nuestros conocimientos de cuidado paliativo. Por lo tal, vamos a hablar qué ha pasado en las unidades coronarias en los últimos años, en las últimas décadas. Y si en 1961 recordamos lo que hizo Desmond Julian empezando a tener la primera unidad coronaria, vemos cómo han habido varios aportes a la ciencia que han logrado disminuir la mortalidad en general. Y la unidad coronaria pasó de ser un lugar donde se monitorizaban las arritmias ventriculares postinfarto, cuando sabíamos que la terapia de repercusión era muy limitada, a lo que vemos hoy. Esta es una foto real de la unidad coronaria de la Cleveland Clinic, quizás Héctor la recuerde durante su residencia. Aquí tenemos un paciente con ventilación mecánica, que además está recibiendo terapia de reemplazo hormonal, múltiples goteos, monitoreo invasivo hemodinámico, y además de eso también está en ECMO.
Y estos cambios han sufrido de una manera muy interesante la evolución ligada al manejo del síndrome coronario agudo. Empezamos de nuevo con Desmond Julian, cuando Kantrowitz implementó el balón de contrapulsación aórtica en Nueva York. Posteriormente, la clasificación de Philip y Kimball y Jeremy Swan y William Gans cuando crearon el catéter de Swan-Ganz en los 70, seguido por una gran intervención que fue la doctora Judy Hoffman al desarrollar el protocolo del estudio SHOCK, que cambió el manejo del shock cardiogénico. Quizás la única estrategia que ha demostrado beneficio de la mortalidad. Y después de eso, la implementación, desarrollo e innovación de dispositivos que nos ayudan con manejo de soporte ventricular. Esto, como vemos, es más que todo alrededor del infarto agudo del miocardio. Pero luego, en las décadas más recientes, pasamos a lo que llamamos la unidad coronaria a la unidad de cuidado intensivo cardiovascular, donde llegan pacientes con shock cardiogénico, pacientes con paro cardíaco, pacientes con enfermedad valvular compleja o arritmias complejas, o con comorbilidades que no son necesariamente cardiovasculares, como falla respiratoria, sepsis y falla renal aguda. Y ahora empezamos a ver cómo desde el 2010, con la publicación de varios artículos que vamos a analizar, hasta series de diferentes instituciones, podemos entender cuál es la demografía y cuáles son las intervenciones que son necesarias para estos pacientes que se presentan en la unidad contemporánea. Entonces, vamos a hacer un ejercicio hoy. Vamos a ver, les voy a presentar dos tipos de unidades, la unidad A y la unidad B. Ambas son unidades de cuidados intensivos. En el lado derecho, la unidad A, como ustedes pueden ver, tiene la misma tasa de falla respiratoria, pero tiene más falla renal aguda. Tiene más uso de ventilación mecánica, 46%. Tiene un poco más de neumonía, menos hemorragia gastrointestinal y usa más vasodilatadores e inotrópicos. El uso de vasopresores es mayor. ¿Cuál será la unidad de cuidado intensivo cardíaco o coronario y cuál será la unidad de intensivo médico? Ahora, ¿qué tal si les agrego un poco más de datos? Probabilidades positivas. La unidad del lado derecho, la unidad B, tiene 50% de estos pacientes con troponías positivas. Cuando yo estaba haciendo este ejercicio, estaba tentado a decir que es la unidad coronaria. Pero si les muestro la cantidad de pacientes con infarto supradesnivel del ST, nos damos cuenta que la unidad coronaria es la unidad A, mientras que la B sería la unidad de cuidado intensivo médico pulmonar. Eso nos dice que realmente la diferenciación entre el tipo de patologías de cuidado intensivo como tal ha empezado a cambiar, del tipo que ya no vemos tanta diferenciación entre las dos unidades. Y esto ha sido documentado, quizás uno de los artículos principales fue por Jason Katz, gran amigo y colega en este momento en la Universidad de Duke. Cuando él era un fellow, hizo un estudio en el que analizó los datos de las admisiones, todas las que llegaron a la unidad coronaria de Duke entre 1889 y el 2006. Y demostró que hubo un aumento en los pacientes con shock séptico, con falla renal, con falla respiratoria, con neumonía como tal. Y asimismo los procedimientos también cambiaron. Empezaron a disminuir el número de catéter de arteria pulmonar. El balón de contrapulsación aumentó en los 80, pero después volvió a bajar. La ventilación mecánica aumentó y la cateterización venosa central también aumentó. Esa es una manera de verlo un poco más gráfico. Como ustedes pueden ver aquí en la parte superior de la gráfica, hacia el lado izquierdo, una disminución en el número de pacientes con infarto supradesnivel, mientras que la sepsis, los pacientes sin supradesnivel y la falla hepática fue algo que aumentó durante el tiempo de evaluación, del 89 al 2006. De manera similar, disminuyó el número de pacientes que recibían catéter de la arteria pulmonar, pero aumentó los que tenían ventilación mecánica y broncoscopia. Ahora, no son solamente patologías que no son cardiovasculares, sino que son también patologías cardiovasculares mucho más variadas, más allá que el infarto. Estos son datos de la Cleveland Clinic, una de las unidades coronarias más complejas y más ocupadas del mundo. Como ustedes pueden ver, hay un gran espectro que se distribuye en todos estos patologías. Y de igual manera, el manejo y el soporte cardiopulmonar avanzado también ha variado y se ha vuelto más complejo. Lo vemos también en Cedars-Sinai, con casi 7.000 pacientes. Esta es la unidad donde se creó el catéter de arteria pulmonar. Y en color naranjado tenemos la unidad de cuidado intensivo médico general y en color azul la unidad de cuidado intensivo cardíaco. Como ustedes pueden ver, enfermedad cardíaca isquémica más en la unidad coronaria como se espera. Hipertensión, falla hepática, insuficiencia renal crónica, son ya muy prevalentes en los dos tipos de unidades, lo que nos hace decir que el paciente cardiovascular empieza a tener una complejidad mucho más alta. ¿Y esto por qué ocurre? Bueno, estamos haciendo mucho mejor trabajo en prevenir que el infarto sea la única causa de muerte en los pacientes cardiovasculares. La longevidad ha aumentado. Tenemos muchas más estrategias para que los pacientes con falla cardíaca sistólica puedan sobrevivir
y nos llegan con comorbilidades, nos llegan con descompensaciones agudas, nos llegan con otros problemas que pueden ser falla renal que los lleva al deterioro. También fue demostrado en la clínica Mayo por Jacob Jensen, donde demostró que el número de pacientes con los procedimientos en el lado izquierdo, que podemos ver que han aumentado, son las líneas centrales, las líneas arteriales, mientras que la angioplastia disminuyó en un periodo del 2007 al 2018. Cuando miramos intervenciones no cardiovasculares, la ventilación mecánica ha aumentado, el uso de vasopresores también aumentó e inotrópicos. Y cuando corroboramos esto con, que son todos estudios de instituciones individuales, y lo hacemos a nivel ya más combinado entre lo que se vio en el centro de Duke, en el estado de Nueva York, en la Universidad de Virginia y la base de datos de Medicare, uno de los seguros públicos de Estados Unidos, vemos cómo la tasa de infarto con supernivel ha disminuido durante los años, mientras que las admisiones por enfermedades o diagnósticos primarios no cardíacos han aumentado. Entonces, no solamente vemos que han cambiado la demografía y las patologías de los pacientes como tal, hay otras cosas que han cambiado que son las terapias que estamos ofreciendo. La tecnología, como podemos ver aquí, ha mejorado. Sabemos que tenemos más opciones percutáneas para los pacientes con enfermedad valvular avanzada y también para pacientes con enfermedades congénitas, cierre de auriculillas, cierre de comunicaciones intraauriculares. Y quizás uno de los principales cambios ha sido el uso de soporte ventricular, entre ellos el ECMO. Estos son datos de ELSO, como vemos, el número marcado de admisiones y de uso de pacientes con soporte venoarterial. Sabemos que en el 2009 la epidemia del H1N1 y ahora la de COVID aumentó el uso de ECMO venovenoso, pero eso era la plataforma para que se mejoraran los dispositivos, fueran un poco más portátiles y de esta manera intensivistas y cardiólogos tuvieran acceso para usar ECMO venoarterial en pacientes con shock cardiogénico, a los cuales iban a hacer puente a trasplante o puente a dispositivo, algo que también influyó en el uso. Ahora, hay una diferenciación que yo quiero hacer. No es lo mismo el intensivista cardíaco que el cardiólogo entrenado en cuidado intensivo, cardiólogo intensivista. ¿Por qué? Tenemos el intensivista, tenemos el cardiólogo, y hay un híbrido que es un poco incómodo de analizar, un poco incómodo de ver. ¿Por qué digo esto? El cardiólogo, el intensivista cardíaco generalmente se refiere al especialista en cuidado intensivo que tiene un background, un entrenamiento como anestesiólogo, cirujano o internista y que trabaja en una unidad de cuidado intensivo donde hay pacientes admitidos con problemas cardiovasculares. Muchos de estos son pacientes cardiovasculares que han tenido cirugía cardíaca. Entonces están muy bien entrenados y tienen toda la experiencia, sobre todo el quirófano, anestesiólogos y cirujanos, para manejar el shock por cardiotomía y sacar a estos pacientes de bomba cuando tienen complicaciones. El cardiólogo intensivista se ha surgido a partir de todos los datos que acabo de presentar, donde el paciente con una enfermedad cardíaca inicial empieza a tener problemas de cuidado intensivo, sobre todo cuidado intensivo médico, sepsis, falla respiratoria y problemas hemodinámicos. Entonces, traer el entendimiento del entrenamiento de cardiología con la parte hemodinámica, la parte de arritmia, la parte de uso coronario e integrar lo que llega a cuidado intensivo que afecta a estos pacientes. Ahora, hablo ahora muestro esta imagen que es un poco difícil de digerir como el híbrido entre el orangután y el elefante. Entonces me pregunto, ¿cómo nos aceptan los colegas en el ámbito cardiovascular a los cardiólogos con cuidado intensivo? Realmente no es una respuesta muy positiva. Este fue una encuesta que se hizo a los miembros del Colegio Americano de Cardiología. Y cuando se preguntó cuál es la impresión de que se trajeran al manejo de los pacientes cardíacos especialistas con cuidado intensivo cardíaco, solamente el 24-34% de ellos tuvieron una respuesta positiva. Los demás decían que realmente algo no era necesario. Esto ocurrió tanto en los gobernadores locales, es decir, cada colegio americano tiene capítulos locales, como los miembros de cada sección y los miembros generales. Como ustedes pueden ver, la gran mayoría no estaba seguro o decía que no era necesario tener un subentrenamiento en cuidado intensivo cardíaco. Incluso como una subespecialidad, solamente aquí, como ustedes pueden ver, en la franja verde tuvo una respuesta positiva. Y la razón detrás de esto era que los cardiólogos que no apoyaban esta noción decían, bueno, un cardiólogo sabe manejar cuidado intensivo, ¿por qué tendríamos que tener entrenamiento extra? No, nos preocupa que los cardiólogos que ya practicamos en unidades coronarias seamos excluidos porque van a traer un intensivista o un cardiólogo con cuidado intensivo.
No nos gustaría tomar más exámenes de certificación, que en Estados Unidos es algo que se usa mucho para poder manejar pacientes como estos. Y además, la percepción de que el modelo que tenemos ya funciona. Y como cardiólogo intensivista, yo diría, el modelo que tenemos funcionaba hasta hace 20 o 30 años cuando teníamos solamente pacientes en unidades coronarias con infarto un poco complicado, con, digamos, fibrilación auricular que necesitaban un goteo para controlar su frecuencia cardíaca. Ahora, como podemos ver, la complejidad ha aumentado y es necesario tener esto para poder mejorar el desenlace de los pacientes. Entonces, como tal, nosotros muchas veces como cardiólogos intensivistas nos vemos así, pero seguimos la lucha para tratar de hacer el caso. Y cuando se hizo un análisis de las respuestas en una encuesta a cardiólogos con entrenamiento dual, la mayoría de nosotros estamos de acuerdo que una unidad coronaria compleja, cuidado intensivo cardíaco compleja, debería ser manejada por un cardiólogo con entrenamiento dual. Pero cuando le hicimos esta pregunta hace 3 años a la audiencia en el Colegio Americano de Cardiología, solamente el 25% de ellos estaban de acuerdo con eso. Entonces todavía nosotros tenemos mucho camino por recorrer para convencer a nuestros colegas de la necesidad de lo que es hoy en día tener entrenamiento dual. Entonces es importante tener, revisando un poco los puntos hasta ahora, el cuidado intensivo cardiovascular en las unidades contemporáneas es muy importante porque los cambios que han sufrido en las últimas 3 décadas estos pacientes son significativos y tienen muchas comorbilidades. De hecho, ya no vemos que hay una distinción marcada entre unidad de cuidado intensivo cardíaco y no cardíaco o la médica y pulmonar. Y la experiencia y entrenamiento en ambos, por lo tanto, sería necesario. Además, tenemos como cardiólogos que aprender mucho de lo que se ha hecho nuestros colegas intensivistas, porque no solamente la disponibilidad y el conocimiento han demostrado que mejora los desenlaces. Tener un intensivista disponible en el hospital que pueda manejar vía aérea, que pueda manejar descompensaciones agudas y que tenga todo el nivel de experiencia ayuda a mejorar la sobrevida. Hay otros procesos muy importantes que son de mejoramiento de calidad, o lo que se llama en inglés QI. Las infecciones nosocomiales han disminuido bastante porque se han hecho intervenciones que pueden tener un impacto en esto. De igual manera, por ejemplo, lo que se llama bundles of care o los paquetes de manejo, donde empezamos a hacer una para sedación, para ventilación mecánica, para movilización temprana o prevención del delirio. Todo eso tiene un impacto significativo en la mortalidad. Y esto como cardiólogos generales muy pocas veces lo hacemos. De igual manera, sirve para ayudar a adjudicar las admisiones de cama de cuidado intensivo y los pacientes que deben hacer egresos para tener un flujo constante en aquellos pacientes que llegan remitidos a nuestras instituciones que necesitan cuidado avanzado. Finalmente, el intensivista está también a cargo de hacer un manejo multidisciplinario con los farmacéuticos, con los terapeutas respiratorios, con la terapia física y con la administración para poder lograr que el desenlace mejore bastante. Y eso es una de las cosas que se han demostrado. El uso de farmacéuticos de cuidado intensivo han logrado mejorar y disminuir los errores médicos en cuidado intensivo y también mejorar los desenlaces. Y yo particularmente, uno de los principales miembros de mi unidad en el equipo es la farmacéutica. ¿Cómo han sido los cambios adaptativos que han ocurrido en cuanto a esta demanda de los nuevos pacientes y las patologías? Para hablar de eso, me gustaría traer a colación uno de los artículos más importantes en este campo, que fue por David Morrow, también amigo y mentor. En el 2012 fue un estatuto que se publicó en Circulation, donde se habla de la necesidad de adaptarse al cuidado intensivo cardíaco y se propone un modelo de 3 niveles de cuidado intensivo cardiovascular para estas unidades. Esto es similar a lo que se hace con los centros de trauma en Estados Unidos. El nivel 3 es el menos complejo, se reciben pacientes con falla cardíaca aguda, con infarto agudo del miocardio, donde pueden tener ventilación mecánica no muy avanzada. El nivel 2, lo mismo, pero le agregaríamos posibilidades de usar soporte ventricular quizás con un balón de contrapulsación o un impela. Y el manejo de catéter de Swan-Ganz para el monitoreo hemodinámico invasivo. Y el nivel 1 sería el más avanzado, donde hay un equipo de shock, donde hay las posibilidades de hacer ECMO, trasladar al paciente para evaluación por el grupo de trasplante de dispositivo y terapias mucho más avanzadas, por ejemplo, de manejo ventilatorio como tal. Esto es algo que se ha propuesto en Estados Unidos, pero los canadienses también lo han adoptado. La diferencia es que ellos hacen que la unidad de tipo 1, el nivel 1, esté regionalizada, es decir, tipo 3 remite a tipo 2, tipo 2 remite a tipo 1. Y es más fácil de hacerlo en Canadá, primero es un sistema médico un poco más socialista, tiene la posibilidad de que la distribución de la población, por ser tan disparsida, pueda hacernos que tengan este tipo de sistemas, mientras que en Estados Unidos es un poco más complicado ya la densidad.
En Nueva York tenemos 5, en solo Manhattan, 5 centros cardiovasculares de alta complejidad. Y, por ejemplo, ciudades como Houston, todos están a pocas cuadras el uno del otro, donde ahí está el centro médico más grande del mundo. Eso debe tener también relacionado a los criterios de admisión para el uso apropiado de la unidad coronaria. Es decir, ¿por qué vamos a traer a estos pacientes a la unidad coronaria? Tenemos que entender que vamos a proveer un manejo avanzado. Es un paciente que quizás pueda quedarse en telemetría y monitorizarlo de manera más cerca. Entonces, todo esto nos va a ayudar a tener un triaje apropiado y así el uso de recursos de una manera más adecuada para optimizar los desenlaces. Tratando ahora ya de mirar lo que ha ocurrido en cuanto al staffing y a la manera de la distribución de especialistas, han habido dos estudios importantes, uno de ellos por Omar y Quiles en el 2012, donde entrevistó más o menos 197 directores de cuidado intensivo en el que estaba describiendo más o menos cómo se conformaban las unidades coronarias. Como ustedes pueden ver, habían 37% de unidades coronarias dedicadas cerradas y donde se distribuían de una manera diferente, algunas eran quirúrgicas y cardíacas, otras eran generales y recibían pacientes cardiovasculares. Sean Van Diepen hizo un trabajo un poco más exhaustivo, donde entrevistó 397 personas, realmente entendiendo cuál era la dinámica y la conformación. Como podemos ver aquí, la mayoría de las unidades coronarias eran unidades coronarias abiertas, 62% versus 38% que eran con unidades coronarias cerradas. Y ahorita vamos a hablar del concepto de unidad coronaria abierta y cerrada. ¿Y por qué es importante eso? Porque en cuidado intensivo general, las unidades cerradas tienen mejores desenlaces en cuanto a mortalidad y a duración de la estadía. Una de las cosas importantes que llamó la atención de este estudio es que la mayoría de las unidades coronarias en Estados Unidos estaban manejadas por cardiólogos y por intensivistas, que es un muy buen modelo, donde hay un comanejo, se hace ronda conjunta entre cardiólogo e intensivista. Solamente el 20% estaba manejada por cardiólogos de manera individual, un 30% por intensivista de manera individual, y solamente un 8.7% manejadas por cardiólogos con entrenamiento en cuidado intensivo, con entrenamiento dual. Eso nos llama y nos dice que realmente hoy en día todavía tenemos que hacer un trabajo importante en cuanto a cómo se maneja la parte administrativa y el staffing de estas unidades. ¿Y por qué es esto algo que se tiene que tener en cuenta? Ya vemos la demografía y también porque nos dice que el especialista que tiene entrenamiento dual va a compartir lo que ya es un conjunto de habilidades y un conjunto de patologías que se van a ver en cualquiera de las dos unidades. Por ejemplo, es más probable, como vemos en el lado izquierdo, que el sangrado gastrointestinal o las lesiones neurológicas van a llenar a una unidad de cuidado intensivo médico individual o médico pulmonar, mientras que las arritmias ventriculares, los pacientes en shock cardiogénico, infarto, vayan nada más a las unidades coronarias. Lo que vemos en este diagrama de Venn, en la mitad, es lo que se sobrepone entre ambos. Hay pacientes con falla cardíaca que van a las unidades médicas no cardíacas. Hay pacientes con enfermedad valvular con endocarditis, que no necesariamente en la unidad coronaria, sino que pueden en la unidad de cuidado intensivo médico. Entonces, al sobreponerse el tipo de habilidades que deben haber, nos llama a decir, bueno, ¿qué entrenamiento deberían tener estos pacientes, estos especialistas? Y el Colegio Americano de Cardiología también tiene 3 niveles. Esto lo hace el Colegio Americano para entrenamiento en ecocardiografía, en medicina nuclear, en angiografía. Y recientemente, en el 2015, decidieron hacerlo para cuidado intensivo cardíaco. Entonces, el primer nivel es el entrenamiento básico cardiovascular. Recordemos que en Estados Unidos son 3 años de cardiología, en el cual hay por lo menos mínimo 8 semanas de exposición a unidades de cuidado intensivo cardíaco o coronario, donde el fellow adquiere habilidades para proveer consulta o interconsulta a cuidado intensivo en hospital comunitario. El nivel 2 es hacer un poco más exhaustivo las rotaciones selectivas durante el tercer año en cuidado intensivo. Entonces, el fellow va a estar un poco más expuesto a manejo de ventilación mecánica, de pacientes con falla multiorgánica. Mientras que el nivel 3 es un entrenamiento separado, como el que muchos de nosotros hemos hecho, que es 1 año o 2 años más de cuidado intensivo, donde se tiene la posibilidad de hacer la certificación del examen de los boards de cuidado intensivo, y se tiene la capacidad de actuar como un intensivista independiente, con manejo de vía aérea, manejo de broncoscopía, manejo de terapia de reemplazo renal y falla multisistémica. Entonces, este es lo que se sobrepone en las diferentes
habilidades que deben ser obtenidas para el entrenamiento dual, un cuidado intensivo cardíaco. Pero ¿es esto algo que ha sido útil para los que han recibido entrenamiento dual? Esta es una encuesta que también se envió a cardiólogos con cuidado intensivo, con especialistas en cuidado intensivo, de los cuales hay algo que hay que tener en cuenta. No todos los cardiólogos de cuidado intensivo deben tener, hasta el día de hoy en Estados Unidos, tienen que tener entrenamiento dual. En aquel entonces se habían adoptado muchos cardiólogos, lo que se llaman grandfather, como abuelos, aunque la traducción no es muy significativa en español, en los cuales habían tenido manejo de unidad coronaria por muchos años y por esta experiencia tan vasta se les permitió que tomaran los exámenes de cuidado intensivo. Entonces ellos son dual certified, tienen certificación doble, pero no tienen entrenamiento doble como tal. A partir de ahí, para tener certificación doble, hay que tener entrenamiento doble, como el que hemos hecho en los últimos años. Entonces, cuando se preguntan a estos cardiólogos con entrenamiento doble, ¿qué tan útil cree usted que es usar cuidado intensivo, tener cuidado intensivo cardíaco con entrenamiento? ¿Qué tipo de habilidades va a adquirir usted y las va a usar? Dicen que, la mayoría dicen que realmente, 70%, hay una necesidad que no se ha podido alcanzar. Y el 61% dicen que sí debería hacerse un manejo como el propuesto por el doctor Morrow en el tipo de nivel de enfermedad coronaria. En cuanto a las habilidades como tal, lo que más se utiliza es el manejo de falla respiratoria con manejo de ventilación mecánica, seguido por el manejo de falla multisistémica, cuidado paliativo, manejo de sedación y otras habilidades que ustedes pueden ver aquí, como manejo de la vía aérea, que con el entrenamiento extra de cuidado intensivo ayudan permiten que el especialista tenga la posibilidad de manejar estos pacientes sin que tenga que tener un comanejo con cuidado intensivo independientemente. Y con todo esto podemos empezar a hablar de lo que podemos, de la evidencia hasta el momento para mejorar los desenlaces en la unidad de cuidado intensivo coronario. La primera parte de la charla dijimos que la demografía ha cambiado bastante. Luego dijimos cómo ha sido los diferentes modelos que se han usado en Estados Unidos y se han propuesto. Pero ¿qué podemos hacer como para que los desenlaces como tal empiecen a mejorar? Hay varias cosas. Hablemos primero de la unidad abierta y la unidad cerrada. La unidad abierta, y esto aplica tanto para cuidado intensivo general como médico, es aquella donde, como cardíaco, perdón, es aquella donde el especialista tiene su paciente en el piso y por alguna razón se descompensa, el paciente va a ser trasladado a la unidad de cuidado intensivo y el especialista, el internista que lo veía en el piso, el cirujano que lo veía en el piso, va a seguirlo manejando en la unidad de cuidado intensivo, muchas veces con la ayuda de un intensivista, pero ambos pueden tener igual de poder de decisión y manejo y poner las órdenes en estos pacientes. En el modelo cerrado, una vez el paciente entra en la unidad de cuidado intensivo, va a ser manejado por el grupo de cuidado intensivo y todo lo demás son interconsultas. Es decir, puede manejarse interconsulta con nefrología, con enfermedades infecciosas, con hematología, pero las órdenes y las decisiones últimamente van a caer en el cuidado intensivo primario, en el equipo primario. Y esto ha demostrado en un metaanálisis muy interesante donde se analizaron diferentes tipos de unidades médicas como quirúrgicas, no necesariamente cardíacas, que la mortalidad puede ser significativamente disminuida en aquellas unidades que tienen un manejo intensivo cerrado. ¿Por qué? Porque como ustedes pueden entender, como dicen los norteamericanos, hay muchos cocineros en la cocina y es importante minimizar minimizar el equipo que va a estar haciendo las decisiones primarias y así evitar complicaciones y desenlaces que no serían los esperados. Ahora, en cuidado intensivo cardiovascular no hay muchos datos como lo hay en cuidado intensivo médico y quirúrgico. Este es un pequeño estudio que hizo también Jason Katz, esto fue hecho en la Universidad de Carolina del Norte, donde él estuvo analizando los desenlaces antes y después de implementar un modelo de unidad coronaria cerrada o abierta. Más o menos 330 pacientes en cada uno de los dos grupos. Y él demostró que hubo una mejoría en la mortalidad en la unidad cerrada, sin embargo, no era estadísticamente significativo, pero la duración de estadio en cuidado intensivo fue mucho mejor en los pacientes que fueron vistos en el modelo de unidad cerrada. Aparte de eso, otros desenlaces que no pueden ser quizás no son tan importantes como mortalidad y estadía, pero que también tienen un peso grande
en el manejo de cuidado intensivo es que hubo mayor satisfacción del equipo y mejor comunicación, mejor satisfacción de las enfermeras y de los médicos en entrenamiento. Y más recientemente, del Hospital Samsung en Seúl, Corea, se analizó también la implementación de un modelo de staffing de cuidado intensivo cardiovascular más intenso. Esta es una institución que decidió adoptar un modelo de cuidado intensivo cardíaco con un especialista en ambas disciplinas, cardiólogo intensivista, durante 24 horas al día, pero las 12 horas nocturnas estaba disponible de la casa y tenía fellow en la unidad y un anestesiólogo que estaba disponible para las vías aéreas. Como ustedes pueden ver, la mortalidad mejoró significativamente, no solamente en la unidad coronaria, sino también en el hospital. Y es que ese es el primer artículo que nos demuestra cómo la implementación de un equipo de cuidado intensivo cardiovascular puede mejorar estos desenlaces tan importantes en una institución de alta complejidad. Ahora, además del staffing, además de proveer los especialistas adecuados, hay algunos modelos como tal que hemos visto que mejoran los desenlaces. En el lado izquierdo tenemos el algoritmo de ventilación mecánica y sedación que se usa en el Hospital Brigham. Ellos hicieron un algoritmo de manejo de sedación para el paciente con enfermedad cardiovascular en unidad coronaria y demostraron que al implementar este algoritmo tenían mucho mejor desenlaces en cuanto a duración de ventilación mecánica, delirio y problemas con el ventilador, como extubaciones y reintubaciones. En el lado derecho, un artículo muy importante que se publicó el año pasado por Shashank Shin y su equipo en Innova, cerca a Washington, D.C., donde la implementación del equipo de shock para las decisiones de pacientes con shock cardiogénico y la escalación de terapias de monitoreo hemodinámico, soporte ventricular y puente a trasplante dispositivo, demostró cómo tuvo una mejoría en la sobrevida, desde un 47% en el 2016, antes de implementarlo, a un 60% y un 76% en 2017 y 2018. Ahora, ya que hablamos también de ventilación mecánica y de sedación, este es uno de los algoritmos que nosotros hemos propuesto y en un artículo que está en este momento aceptado para Circulation, en el cual hacemos las recomendaciones para evitar complicaciones de la unidad coronaria. Y al hacer una sugerencia de cómo manejar la presión al final de la aspiración en la ventilación mecánica, ya que tiene implicaciones hemodinámicas en nuestros pacientes con enfermedad cardiovascular, podemos quizás disminuir las complicaciones asociadas a la ventilación mecánica como tal. En cuanto a los equipos de cuidado intensivo cardíaco, ya mencionamos el equipo de shock de Innova, hay otro tipo de equipos que también nos pueden ayudar a mejorar desenlaces. Y cuando decimos equipos, hablamos de equipos multidisciplinares con diferentes especialistas. El equipo de shock cardiogénico, como dijimos, el equipo de paro cardíaco y hipotermia terapéutica. Nosotros tenemos uno donde manejamos manejo multidisciplinario con cardiología, cuidado intensivo y cuidado neurointensivo. También tenemos el equipo de PERT, de respuesta a tromboembolismo pulmonar, que en la Cleveland Clinic ha sido muy robusto y ha mostrado muy buenos desenlaces. Tiene un pulmonólogo, tiene un neumólogo, un intensivista, un cardiólogo, un especialista en enfermedad en cirugía vascular y radiología intervencionista. Y por último, el equipo de síndrome aórtico agudo, como se maneja también en la Cleveland Clinic. Todas estas son posibilidades que generan un algoritmo de manejo para la evaluación y el enfoque de estos pacientes con enfermedades complejas cuando llegan a nuestras unidades. Entonces, ¿cómo deberíamos estructurar nuestra unidad coronaria? Y eso me parece muy apasionante porque en Latinoamérica todavía estamos creciendo mucho en cuanto a lo que vemos. Las patologías yo creo que se empiezan a ver tan complejas como en otras partes del mundo, pero la organización todavía debe ser muy independiente y debe ser muy ligada a lo que cada institución hace. No es lo mismo un hospital comunitario que no tiene posibilidades de hacer trasplante cardíaco a un hospital que tiene toda la complejidad como la fundación. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que debemos tener en cuenta, y esto lo sacamos de una discusión que tuvimos muy interesante el año pasado en el American Heart, entre la perspectiva norteamericana y europea, es tratar de integrar todos estos elementos. Esta es una diapositiva bastante ocupada, pero vamos a analizarlo un poco. Hay que hablar de los protocolos de manejo, los centros de excelencia, como hablamos para cardíaco, shock cardiogénico, cómo vamos a hacer el staffing de nuestras unidades, qué tipo de enfermeras, qué tipo de médicos, vamos a tener médicos en entrenamiento, si tenemos estudiantes de medicina
residentes de medicina interna, fellows de cardiología, fellows de cuidado intensivo. ¿Qué estructura vamos a usar? El nivel de complejidad propuesto por la American Heart, qué tecnologías tenemos disponibles, el manejo de soporte ventricular, el ultrasonido que se está haciendo en cuidado intensivo es muy, muy importante en cuidado intensivo cardiovascular. Y los cardiólogos no manejamos el concepto de ultrasonido de pulmón, mientras que los intensivistas lo hacen de una manera muy avanzada y muy de alto impacto para nuestros pacientes. Y lo otro es el manejo multidisciplinario, con enfermería, con farmacia, con terapia física, con cuidado paliativo, con psiquiatría, con ética. Nosotros en nuestro programa ECMO, cada paciente que se pone en ECMO es visto por cuidado paliativo, independiente de la edad, independiente del pronóstico. Y cada paciente y de esos pacientes que se ponen en ECMO, hay más o menos un 10% que ha necesitado cuidado, consulta por ética. De igual manera hay que tener en cuenta la parte administrativa, porque el cuidado intensivo es de alta demanda y de altos costos, y tenemos que tener una coordinación muy clara con la parte de finanzas y manejo de los hospitales para que podamos demostrar que los desenlaces en nuestros pacientes han mejorado a partir de la implementación de terapias y de manejo multidisciplinario como el que estamos aquí hablando. ¿Qué es lo que viene entonces en el futuro para el cuidado intensivo cardíaco? Esta es una gráfica que me gusta mucho también de Jason Katz, que se publicó ya en el 2016, hace 4 años, donde habla cómo empezó el cuidado intensivo en la parte izquierda de la gráfica, como ustedes pueden ver. Empieza a establecerse cuáles son los modelos, cuál es el staffing, cómo vamos a educar a los especialistas en cuidado intensivo cardiovascular. Y llegamos al punto de research, de la investigación, porque es muy, muy importante saber que nosotros en cuidado intensivo cardiovascular no tenemos mayor acceso a datos publicados. De hecho, por eso pongo aquí la bola de heno. Si tratamos de ver cada uno de los estudios que tenemos en cardiología para enfermedad valvular, para enfermedad coronaria, y algunos de los estudios que tenemos en cuidado intensivo, por ejemplo, manejo de síndrome de dificultad respiratoria al adulto, es fantástico. Tenemos muchos datos, tenemos guías de manejo, tenemos nivel de evidencia A, porque es estudios aleatorizados, controlados, pero en cuidado intensivo cardiovascular tenemos muy poco. Solo lo que les he mostrado aquí. Tenemos estudios sobre los cambios demográficos y clínicos. Tenemos estudios que son encuestas como se han hecho, pero estudios clínicos como tal son muy limitados. Y esto es algo que tenemos que aprender de cuidado intensivo. Estos son algunos de los ejemplos de cuidado intensivo general. Los estudios que han salido negativos, mientras que hay estudios positivos como el de volumen tibial bajo en síndrome de dificultad respiratoria. Y esto nos resalta que cuidado intensivo cardiovascular tenemos que empezar a buscar algo que se adapte a la población de nuestros pacientes. Pues, muchos cardiólogos intensivistas, cuando tratamos de buscar información, guías, cuál es la evidencia, es realmente limitada. Hace 2 años publicamos un artículo sobre ventilación mecánica en el paciente cardiovascular y la evidencia que había era muy limitada, solamente estudios preclínicos o estudios clínicos con muy pocos pacientes. No tenemos grandes ensayos clínicos. A partir de esto, una iniciativa que se creó por el grupo TIMI, que es el CCCTN, Critical Care Cardiology Trials Network, que es una red de estudios clínicos de cuidado intensivo cardiovascular, en el cual estamos participando. Actualmente somos ya 25 instituciones. Nosotros fuimos una de las pioneras con las primeras 12, donde se ha hecho una recopilación de los pacientes admitidos a las unidades cardíacas de estas 25 instituciones. Todas son de alta complejidad. Todos son datos recolectados de manera prospectiva, donde hay una gran evaluación exhaustiva, casi como un ensayo clínico de cada uno de los datos. Entonces, los sesgos de documentación son muy bajos, se corroboran cada uno de ellos, se integran lo que es la presentación clínica, los síntomas, los signos vitales, los exámenes diagnósticos tanto de laboratorio como de imagen, angiografía, ecocardiografía, el manejo. Y con esto empezamos a tener una gran apreciación de lo que ocurre a nivel institucional en Estados Unidos y en Canadá. Esta fue la primera publicación que tuvimos, más de 8,000 pacientes, donde ustedes pueden ver lo que ya habíamos mencionado al principio. Los pacientes en esta red, la admisión principalmente ocurre por insuficiencia respiratoria. Son pacientes que son muchas veces admitidos con un problema cardíaco de base que necesitan cuidado intensivo por alguna razón, como vemos acá, la última barra más o menos nos demuestra que 75% de estos pacientes son admitidos con un problema base cardiovascular. Ese problema base cardiovascular puede ser síndrome coronario agudo, falla cardíaca, enfermedad valvular, arritmias. Pero muchos de ellos tienen enfermedades que hacen el criterio para la admisión a cuidado intensivo. La principal de ellas, la insuficiencia respiratoria.
seguida de shock, ya sea cardiogénico o otro, arritmias inestables, hipotensión sin shock, o simplemente para que sean observados después de un procedimiento. En nuestra unidad, pacientes que tienen ablación de arritmias ventriculares extensas van siempre a la unidad coronaria para ser monitorizados muy de cerca. O pacientes con infarto con supradesnivel, que ha sido ya cuestionado en algunos centros si todos los pacientes con infarto con supradesnivel deberían ir a la unidad coronaria. Muy posiblemente no. Y eso lo sabemos porque la mortalidad es muy baja en esos casos, como podemos ver acá está la mortalidad según la indicación. El paciente con paro cardíaco es el que más alta mortalidad va a tener admitido a este tipo de unidades. Por el paciente que se admite simplemente para monitorización va a tener una mortalidad muy baja, 0.2 a 0.4%. Las terapias que se han usado en esta red de cuidado intensivo cardiovascular del grupo TIMI, como ustedes pueden ver, la mayoría son que requieren inotrópicos o vasopresores en nuestras unidades. Más o menos 30% de estos pacientes reciben una línea pulmonar, un catéter de Swan-Ganz, pero 42% de ellos no reciben ningún tipo de terapia intensivo. Por eso también mencionábamos que es importante tener un triaje adecuado para la optimización de recursos. Entonces, esta red nos crea lo que es el primer paso para empezar a tener información y medicina basada en la evidencia en cuidado intensivo cardiovascular, porque a partir de aquí vamos a poder hacer estudios clínicos aleatorizados. Ya estamos planeando hacer estudios de ventilación mecánica, cuál es la mejor estrategia de ventilación mecánica en estos pacientes. Esto sería un estudio controlado, terapias de reemplazo renal, terapias de manejo de soporte ventricular avanzado, y nos va a crear toda la posibilidad de hacerlo de manera multicéntrica y así finalmente tener datos que tanto necesitamos en cuidado intensivo cardiovascular. Ahora, ya que hablamos del futuro, realmente el futuro ocurre en este momento. Este es un artículo que logramos publicar en 7 días. Fue muy interesante porque nos juntamos los tres primeros autores y decidimos mandar un email a los colegas de Europa, el Reino Unido, Italia, España, entre ellas la presidenta de la Sociedad Europea de Cardiología de Cuidado Intensivo Cardíaco, Susana Price, quien cuando estábamos escribiendo el artículo, una de las compilaciones que íbamos a hacer, cómo cada uno de los epicentros de COVID ha hecho para ayudar como cuidado intensivo, como cardiólogos intensivistas en el manejo. Y ella no nos respondía, esto es como un dato más anecdótico, y resultó que tenía COVID. Nos preocupó mucho, pero afortunadamente no tuvo, ya estuvo hospitalizada, pero no tuvo que ir a cuidado intensivo. Y lo que concluimos es que nuestro rol como cuidado intensivo, como cardiólogos intensivistas, fue importante durante la pandemia. A nivel institucional, yo tenía una unidad de 20 camas, la cerramos prácticamente, pasó de 20 camas a 3 camas, se movió geográficamente a otro lugar del hospital y mi unidad fue convertida en una unidad de COVID. No solamente le ocurrió la mía, sino también la unidad de cuidado intensivo neurológico y la unidad de cuidado intensivo quirúrgico. Pasamos de 18 camas de cuidado intensivo pulmonar a 110 camas de cuidado intensivo pulmonar para COVID exclusivamente. Y como cardiólogo intensivista, me tocó completamente cambiar de rol y hacer todo para manejo de cuidado intensivo en COVID. Estuve 3 meses sin manejar pacientes con balón de contrapulsación, con arritmias ventriculares, porque todo el tiempo estuve dedicado a la unidad de COVID. Y fue lo mismo que ocurrió en España, fue lo mismo que ocurrió en Italia y está ocurriendo también en el Reino Unido. Los que tenemos entrenamiento dual tenemos la posibilidad de ayudarle a nuestros colegas porque no había más intensivistas disponibles en ese momento. Entonces ya para concluir, esta es un poco una gráfica un poco compleja, pero lo más o menos cómo están interconectadas cada uno de los elementos de cuidado intensivo cardiovascular. Hablamos del staffing, ya decimos cardiólogos que tengan entrenamiento dual o se usan cardiólogos e intensivistas en una misma unidad. ¿Cómo vamos a estructurar esa unidad en cuanto a los niveles? ¿Es nivel 1, 2 o 3 según la Sociedad Americana del Corazón? ¿Es un centro académico o no académico? ¿Qué protocolos tenemos establecidos? ¿Cuáles son los metrics? ¿Cuáles son los desenlaces que vamos a mirar? Mortalidad, tasa de reintubación, pacientes con delirium. Todo esto son muy importantes porque están ligados específicamente a la certificación de los hospitales y las unidades. Necesitamos que nuestras sociedades, el Colegio Americano, el Colegio de Cuidado Intensivo Cardiovascular o el Cuidado Intensivo General trabajen en conjunto para ayudarnos a tener vías de certificación, no solo para las unidades, sino también para los especialistas. Y como tal, tiene que haber una conexión con la industria, entendiendo que la investigación debe ser completamente ética y no ligada a los dispositivos, pero la industria y la innovación son clave en nuestras unidades porque son las que ayudan a avanzar el campo de una manera muy significativa. Entonces, así, con todos estos elementos y esta integración que proponemos aquí,
podríamos empezar a hablar de cómo hacer el cuidado intensivo cardiovascular y las unidades de cuidado intensivo cardíaco en el 2020 y en el futuro. Y ya con eso quiero concluir. Creo que me pasé un par de minutos y estoy dispuesto a tomar de preguntas o comentarios y espero que hayan disfrutado la charla. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por la conferencia. Edgar, adelante, por favor. Carlos, disfrutamos mucho su conferencia. Muchísimas gracias. Bueno, quisiera comenzar recordando una de las conferencias de los papers que usted mostraba, el estudio observacional coreano que demostró que definitivamente la mortalidad puede disminuirse al tener un staff de cardiólogos intensivistas. De manera que lo que uno piensa enseguida es que ese es el camino, tener esa formación dual. Y mi pregunta iría en ese sentido. Digamos que eso está comenzando en el mundo. Aún Europa está a la vanguardia de lo que hablábamos hace un momento, la ACA, a la vanguardia de esta enseñanza. Pero tú le ves mejor perfil a esta dualidad, comenzando desde intensivista e irse hacia la cardiología, o comenzando desde cardiólogo y yendo hacia intensivista. Y te doy un dato que he oído de mis residentes durante todos estos años. Casi ningún cardiólogo quiere irse por el lado del intensivismo, pero muchísimos intensivistas sí quieren irse hacia el lado del cuidado intensivo cardiovascular. ¿Cuál es tu opinión ahí? Excelente pregunta, Edgar. Sí, mira, como te decía yo en la imagen que mostraba cómo los cardiólogos intensivistas, nuestros propios colegas, somos como una especie amenazada, una especie nueva, pero ya amenazada. Sí, yo creo que el orden de los factores no altera el resultado. Y yo tengo amigos muy cercanos, entre ellos Martín Larico, que maneja una unidad en Chile de la clínica alemana, y Murat Senussi, que va a manejar la del Texas Heart, que hicieron primero cuidado intensivo y luego cardiología. Sí, si vemos cómo es el entrenamiento en Estados Unidos, la mayoría de las personas hacen pulmonar y cuidado crítico, y muchos de ellos nunca van a querer ser cardiólogos. Pero de los intensivistas que hacen el entrenamiento como cuidado intensivo como tal, algunos empiezan a mirar la fascinación que hay por la parte hemodinámica, soporte ventricular y el shock, y van después a hacer el entrenamiento. Lo que pasa es que son muchos años de entrenamiento. Si haces 2 y 3, porque es cuidado intensivo primero 2 y luego 3 de cardiología, en Estados Unidos como tal, serían 5 de posgrado. Mientras que cuando uno hace cardiología 3 años primero, puede hacer uno nada más extra de cuidado intensivo porque ya has hecho muchas selectivas en el tercer año y eso te permite tener la certificación dual. Yo creo que no importa tanto qué se hizo primero, sino que importa más hacia dónde vas a querer llegar. Si tu propósito es trabajar en unidades de cuidado intensivo cardiovascular avanzado, donde vas a tener pacientes con shock, paro cardíaco, soporte ventricular, falla orgánica multisistémica con patología primaria, tener la certificación de entrenamiento dual es la clave. Si tu rol es como, no, yo soy intensivista, pero me interesa mucho el paciente postquirúrgico cardíaco y de pronto una unidad mixta donde yo voy a tener pacientes con infarto, pero si necesitan trasplante los remito al hospital de referencia, está bien no hacer los dos entrenamientos. Similarmente para el cardiólogo que trabaja en unidad coronaria, que no tiene que estar manejando pacientes con falla ventilatoria que van a requerir, por ejemplo, ECMO venoso o veno arterial. Entonces depende mucho, no creo que haya una receta de cuál es la única manera de hacerlo. Hay programas que están tratando de hacer la dualidad y que son, usted quiere hacer cardiología intensivista, va a empezar, va a tener 4 años en los cuales va a hacer los dos. Y se empieza como, más que todas las bases de cardiología, sobre todo creo que la parte de eco y el manejo hemodinámico es muy importante, ciertas partes de electrofisiología son importantes, sobre todo en la interrogación de dispositivos. Yo, por ejemplo, yo no llamo casi nunca al electrofisiólogo simplemente para reprogramar marcapasos y desfibriladores en mi unidad, porque nosotros tenemos un volumen muy alto durante el fellowship, pero hay otros cardiólogos que no tenían esa exposición porque siempre lo hacía el representante de cada compañía de marcapasos. Entonces depende mucho dónde estuviste, cuál es tu background y a dónde querés llegar y qué tipo de unidad vas a manejar. Y como tú dices, en Europa la ACA nos lleva años luz a nosotros. E incluso en Norteamérica, Canadá es mucho más organizado que Estados Unidos. Carlos, nuevamente muchísimas gracias, excelente la conferencia, aprendimos muchísimo. Una pregunta de Sergio, uno de nuestros fellows: ¿todos los niveles de unidad de cuidado coronario deberían tener cardiólogos intensivistas o el nivel menos complejo podría estar manejado por cardiólogos sin este entrenamiento especial?
Sí, claro. El nivel 1, que es la más avanzada, debería tener un cardiólogo intensivista o un cardiólogo y un intensivista. Lo que pasa es que realmente sale más costo efectivo para una institución de una persona con entrenamiento dual que pagarle a 2 especialistas. Pero el nivel 3, que es el menos complejo, lo puede manejar un cardiólogo y lo puede manejar un intensivista con interconsulta cardiología. El nivel 2 entra ya, porque esos son los centros donde tenés cierto tipo de manejo de soporte ventricular, como el Impela, donde podría ser el uno o el otro. Yo creo que los dos extremos, el nivel 1 lo requiere, el nivel 3 no, el nivel 2 podría ser el uno o el otro. Gracias. Edgar, ¿una pregunta? Claro que sí, tengo varias, bueno, pero me gustaría hacer una pregunta más clínica, doctor Alvear. Y es con el catéter de arteria pulmonar, que ya lleva décadas en uso y lo veíamos cada vez usándose menos, bueno, con estudios controvertidos, pero la mayor parte de ellos mostrando que no producía beneficios sobre los desenlaces duros y relevantes al paciente. Pero de unos 3 años para acá, y tú lo mencionabas en Virginia, en Innova o lo que fue la iniciativa de Detroit, que hoy es la Iniciativa Nacional para Manejo de Shock Cardiogénico, resucitan el catéter de arteria pulmonar como una parte fundamental para los resultados y muestran unas gráficas en donde el paciente cateterizado del lado derecho tiene mejor sobrevida que el que no. Y cuando uno mira completo los protocolos y los manejos, se encuentra que probablemente eso tenga utilidad cuando la información que da el catéter de arteria pulmonar se usa inmediatamente para proporcionar asistencia mecánica predominante hacia uno u otro ventrículo, hacia ambos. ¿Cuál es tu opinión respecto a eso? Por fuera del escenario de la asistencia mecánica ventricular en shock cardiogénico, ¿el catéter de arteria pulmonar impacta el desenlace? Mira, sí, o sea, tienen, como dices, hay un estudio clave que es el estudio ESCAPE, ¿cierto? Que fue el que creó, en general, muchas de las controversias alrededor del catéter de arteria pulmonar. Hoy en día no se debe usar catéter de arteria pulmonar para pacientes con falla cardíaca y con congestión. Eso lo mostró el equipo, el ESCAPE Trial. En ese estudio, shock cardiogénico era un criterio de exclusión. Entonces, las controversias no aplican a shock cardiogénico. Y como mencionaste, el registro de Impela, el IQ de Impela, y hay un artículo también de la base de datos nacional de Estados Unidos con más de 900,000 personas, donde demostraron que los pacientes con shock cardiogénico que recibieron catéter de arteria pulmonar tuvieron mejor sobrevida que los que no recibieron. Nos dice que hay unas señales que posiblemente sea útil, pero mi enfoque es el paciente que tienes en shock, que no te está respondiendo a tus terapias. Si un paciente que crees que es con shock hipovolémico o escéptico o quizás mixto y no te está respondiendo, que a pesar de vasopresores inotrópicos, fluidos, antibióticos, te sigue deteriorando, tiene falla respiratoria que empeora, tiene una creatina que no mejora, no está haciendo orina, el lactato se eleva, el catéter de arteria pulmonar puede ser muy útil para entender qué es lo que está pasando y entender si es que es un paciente con shock mixto o no. Y una de las razones por las cuales la iniciativa de Detroit a la nacional, que también tiene ciertas críticas, pero una de ellas es mirar cuál es el desempeño del ventrículo derecho, porque muchas veces el ventrículo derecho se ignoraba. Y hace 2 años se publicó los datos del estudio SHOCK, donde 37% de los pacientes con shock cardiogénico tenían compromiso ventricular derecho también. Entonces, el manejo de shock ventricular, el diagnóstico de falla ventricular derecha es exclusivamente un diagnóstico hecho por hemodinamia. Claro, si ves un ventrículo derecho dilatado con un TAPSE bajo, es muy fácil decirlo, por eso es muy específico, el valor predictivo positivo es muy alto. Pero muchas veces el ventrículo puede lucir más o menos normal en la eco y la parte hemodinámica te demuestra que el PAPI está por el suelo. Entonces, en ese escenario de falla ventricular derecho, yo creo que debe ser considerado. Y en otro escenario como tal, es los pacientes con hipertensión pulmonar, que vamos a darles terapias vasoactivas. Si vamos a dar un vasodilatador pulmonar, yo quiero saber qué está pasando a medida que empiezo y si tengo una respuesta en la resistencia vascular pulmonar. Hay escenarios muy específicos en los que yo creo que puede ser muy útil. No lo debería recibir todo el mundo, no lo debería recibir el paciente con sepsis ni el paciente con shock hipovolémico o hemorrágico.
Y no todo paciente con shock cardiogénico, simplemente esos que no están respondiendo y que se deterioran a pesar, o que tenemos manejos mixtos. Donde también hay un subgrupo de pacientes con shock cardiogénicos que van a tener vasodilatación, y no es un shock mixto, pero es un shock cardiogénico con vasodilatación. ¿Cómo vamos a poder detectar eso? Solamente con un catéter de arteria pulmonar. Es un tema muy, muy apasionante, muy interesante, porque todavía nos faltan datos, sobre todo en cardiología, pero también es algo que yo siempre pregunto. El catéter de Swan-Ganz no es una terapia, es una herramienta diagnóstica. Es como hacer un estudio aleatorizado, doble ciego, a los pacientes que van a recibir manejo de neumonía con rayos X o sin rayos X. No estamos hablando como tal de la terapia, sino del manejo de la herramienta diagnóstica. Carlos, tengo una pregunta de Daniel Izaza, el director de nuestra unidad de cuidado coronaria. Dice, nosotros tenemos más intensivistas que cardiólogos. Sin embargo, ¿ustedes qué proporción de cardiólogos versus intensivistas puros tienen en NYU y en las unidades que conoces? No es lo mismo. La mayoría de los hospitales en Estados Unidos, de todos los cardiólogos, nosotros somos más o menos el 0.3% del país, de los que tenemos entrenamiento dual, somos muy pocos. Aquí tenemos aquí somos más o menos 7 intensivistas y un cardiólogo intensivista. Pero cardiólogos generales, la división es muy grande. Vamos a contratar, ya lo contratamos, empieza en agosto, otro cardiólogo intensivista, y como nosotros somos 3 hospitales, en el hospital vecino hay un cardiólogo intensivista también. Entonces, realmente la proporción sigue siendo muy baja, y por eso también se propone suplir esta demanda con una combinación de un co-management, un co-manejo entre cardiólogo e intensivista, rondando juntos, tomando decisiones juntas, que es, por ejemplo, uno de los modelos que se aplicó en el hospital de Mount Sinai. Ellos tienen un intensivista que lleva años ahí, y siempre pasa ronda con los cardiólogos, y es un intensivista que sabe demasiado cardiología, porque lleva más de 25 años manejando pacientes con infarto, con arritmias, y ya tiene ese tipo de experiencia también. Edgar, adelante. Carlos, gracias. Yo te quería preguntar, porque una parte muy importante para los hospitales, pues en todo el mundo, pero especialmente en nuestro medio, es, bueno, ¿cuál es el impacto económico, el impacto sobre costos que tiene este profesional que es cardiólogo y es intensivista? ¿Tú conoces estudios que muestren el costo de efectividad de esta nueva supraespecialidad? Aún no, y es una muy buena pregunta. Incluso en uno de los análisis del estudio coreano sería muy interesante saber en qué se tradujo. Los hospitales siempre van a estar contentos de ver una sobrevida mayor y en ver una duración de estadio, sobre todo en cuidado intensivo, donde el día cama es tan costoso, pero es un análisis que sería muy bueno hacer. Ahora, ¿cómo se podría hacer este estudio? Sería lo que hicieron en Corea, el antes y después, porque si lo haces entre hospitales que tienen y no tienen, hay muchos sesgos de selección, hay muchos confounders que no vas a estar midiendo. Pero es una gran pregunta. En mi óptica, ¿cuál sería? Pues la que te dije ahora. Si puedes tener un especialista que tenga ambos entrenamientos, que sea el mismo cardiólogo que pasa ronda y hace las broncoscopias y las vías aéreas, en vez de tener un cardiólogo, pagarle al cardiólogo el salario del día y pagarle al intensivista el salario del día, lo podrías minimizar. Y todo lo que se traduzca en disminución de infecciones nosocomiales, en disminución de estadía y en aumento de la sobrevida. También como tal sería el manejo de cuidado paliativo, porque nosotros lo vemos mucho aquí, yo creo que no ocurre tanto en Latinoamérica, los cirujanos cardiovasculares. Ustedes saben que aquí hay un public reporting, aquí el cirujano tiene que reportar de manera pública sus desenlaces. Si un paciente lo operaron por una cirugía bypass y a los 15 días sale al hospital y el día número 27 lo atropella un carro y se muere por el carro, la mortalidad se le adjudica al cirujano, a la cirugía bypass. Cuando un paciente tiene una complicación severa y un paciente con shock tiene una mortalidad muy alta, nosotros, y vemos que el paciente es todo lo que vamos a hacer va a ser fútil, se ofrece cuidado paliativo y dice, bueno, realmente, ¿por qué vamos a un paciente que ya tiene un lactato de 18, la falla renal le estamos pegando, por qué vamos a escalarlo de Impella a ECMO? Es más importante hablar con cuidado paliativo y hablar con la familia, porque lo más posible es hacer, lo más importante quizás sea respetar las decisiones de la familia, porque va a estar expuesto a terapias que no van a hacer nada. Eso también puede tener algo de costo-efectividad. Y de hecho, muchos países, uno de los metrics o de lo que se mira a nivel estatal es qué tanto se usa cuidado paliativo en la unidad de cuidado intensivo general.
Eso aún no lo vemos en cuidado intensivo coronario porque los cardiólogos no nos sentimos cómodos en general hablando de asuntos de final de la vida. Yo creo que es otro elemento agregado a la parte de costo-efectividad de este enfoque y esta especialidad. Pregunta nuevamente de uno de nuestros fellows y es, Carlos, si el líder del shock team debería también tener entrenamiento específico en intensivismo. Esa pregunta es espectacular y la digo porque en el simposio de shock de Houston hace una discusión muy buena y la charla la dio Steve Hollenberg, uno de los padres de cuidado intensivo cardíaco, y decía, ¿quién debe ser el líder del shock team? Entonces hay varias propuestas. Clásicamente el líder del shock team es un especialista en falla cardíaca. La realidad es que el líder del shock team debe ser móvil, o sea, es situacional. Cuando el paciente llega en shock, la decisión de poner al paciente en dispositivo, sobre todo en ECMO, debe ser conjunta entre el especialista de falla cardíaca, el intensivista y el hemodinamista o el cirujano que lo ponga. No debe ser de una sola persona. Ahora, ahí juega un papel grande es qué puente se va a hacer. Es el puente a decisión, puente a dispositivo, puente a trasplante. Y muchas veces ahí quizás prima más la decisión del líder de falla cardíaca. Pero el líder de falla de shock team puede ser también el cardiólogo intensivista, porque recibiste un paciente a tu unidad con infarto agudo de miocardio que estaba tranquilo y a las 7 horas tiene empieza a descompensarse. Él va a ser el que va a activar y el que va a decir, bueno, este paciente puede tener una ruptura de septo, puede tener una complicación mecánica, le va a poner un catéter de Swan-Ganz para ver qué está pasando con el ventrículo derecho y él encargarse de escalar, el mismo debe activar. Cuando tiene una dice, no, este paciente está con un shock refractario, voy a llevarlo a hemodinamia para ponerle dispositivo. Y ahí puede ser la decisión simplemente del cardiólogo intensivista, porque está a cargo del paciente en la unidad. Los cardiólogos de falla cardíaca están muy ocupados, ellos ayudan, interconsultan y siguen viendo a sus pacientes con trasplante. Pero muchas veces el líder del shock team puede ser el coordinador, ni siquiera el especialista de falla cardíaca, sino el coordinador, que puede ser un nurse practitioner o un trabajador social, donde está ayudando a hacer toda la evaluación para si son candidatos o no a trasplante. Entonces, varía mucho realmente quién es el líder del shock team. Pero la ventaja, y en esa charla que te digo de Houston la discutíamos, del especialista en cuidado intensivo cardiovascular, de cardiólogo intensivista, es que uno sabe navegar los dos mundos. Uno trabaja con los cardiólogos de falla cardíaca, uno trabaja con los intensivistas, uno trabaja con los hemodinamistas. Cuando hay discrepancias entre los miembros del equipo, uno acaba orquestando eso y tratando de ser como el coordinador y haciendo que todo el mundo esté en la misma página y aprender de la capacidad de tener un enfoque multidisciplinario, sacarlo mejor y que no se nos olvide que al final el paciente es el que prima. Porque es muy común en medicina, y pasa en Estados Unidos, y pasa en Latinoamérica, y pasa en las especialidades quirúrgicas, no quirúrgicas, que los egos empiecen a primar. Y ahí es donde uno tiene que tener la humildad suficiente para decir, como cardiólogo intensivista, a ver, vamos a coordinar aquí, pero yo creo que la palabra en este momento la tiene esta persona que es el que nos puede decir qué es lo que tenemos que hacer, porque digamos el especialista de falla cardíaca dice, no, este paciente va para ECMO, y la hemodinamista me dice a mí, este paciente no tiene acceso vascular, es imposible. Y le dijimos al cirujano, pues que mira, no podemos hacer un ECMO periférico, el cirujano dice, la única manera es central, pero el cirujano me dice, no, este paciente le radiaron 4 veces en mediastino en los últimos 20 años, no podemos entrar. Entonces, por más de que el líder sea uno, depende también de que las otras condiciones de cada uno de los miembros del equipo. Entonces, aprender a orquestar, y yo creo que el cardiólogo intensivista puede tener esa capacidad de hacerlo y trabajar con todos en coordinación. Perfecto, muchas gracias. Edgar, yo mi última pregunta porque desafortunadamente por el problema que tuvimos al principio nos tocó empezar un poco tarde, pero cerremos con su pregunta, Edgar, por favor. Gracias, muchas gracias por las respuestas, Carlos, y me gustaría hacerle otra pregunta clínica acerca del balón de contrapulsación. Cuando uno mira las gráficas ahí de los dispositivos de asistencia mecánica desde la publicación del IABP Shock 2 en 2012, ve cómo va bajando el uso de balón de contrapulsación, especialmente, claro, en el contexto de shock cardiogénico por infarto agudo de miocardio, pero yo creo que bajó el uso, pero llegó a una meseta y ahí se quedó. Y hay escenarios en donde se mantiene, por ejemplo, y no se sabe cuál es su utilidad real, por ejemplo, en falla cardíaca crónica agudamente descompensada. ¿Cuál es tu visión del balón de contrapulsación en shock cardiogénico en escenarios diferentes a infarto agudo de miocardio? Excelente pregunta también, Mira, yo
Cuando conocí a Holger Thiel, que publicó el balón de contrapulsación, el IVP Shock 2, yo le dije específicamente, entonces, ¿cuál dispositivo usamos? Y yo no sé. Y en este momento hay estudios prospectivos, ensayos clínicos que están haciendo con Impella y con ECMO. Yo creo que para el paciente con falla cardíaca crónica, agudamente descompensado, que llega en shock cardiogénico, para el paciente con miocarditis, para el paciente que son etiologías no isquémicas, como decís vos, no en el infarto agudo del miocardio, el balón de contrapulsación puede tener un rol, sobre todo como un puente A. Y esto ha sido publicado más o menos 3 o 4 estudios que son series pequeñas, no más de 40, 60 pacientes, donde se estima la respuesta a balón con el CPO, el Cardiac Power Output. Porque acuérdate que el balón de contrapulsación máximo nos va a dar 1 litro si se usa el de 50 centímetros cúbicos. Si se usa el de 40 es generalmente 0.5 a 0.6. Y muchos pacientes solo requieren, sobre todo los crónicos, y lo requieren simplemente para, ellos están ya con adaptación metabólica periférica, ya las mitocondrias en el músculo periférico se ha aumentado un gasto cardíaco bajo crónico, y cuando se descompensan, ese 0.5% puede ser suficiente para por lo menos esperar a que llegue un trasplante a un dispositivo, teniendo en cuenta que de pronto van a necesitar más como eco. Nosotros todavía lo usamos en ese contexto, en infarto agudo lo usamos menos, sobre todo porque yo trabajo aquí con Judy Hockman y Judy es una de las más críticas de balón basado en el estudio. Ella pues maneja medicina basada en la evidencia de manera muy cercana, pero hay pacientes con shock refractario que en instituciones donde no hay otra posibilidad de poner algo más como un Impella, y el balón puede ser el primer dispositivo que se usa mientras se remite al centro de shock. Yo creo que en el contexto de pacientes sin enfermedad coronaria o sin infarto agudo, el balón de contraposición todavía se puede usar, pero recordando que los datos son muy limitados y basados simplemente más que todo en estudios pequeños o anecdóticos y retrospectivos. Una pregunta final, es que no me aguanto hacerla. En H20, en la unidad de falla, te acordarás que llegaba el paciente, sobre todo esos muy malitos, con esas fracciones de ediciones de 5, de 7, y casi siempre Taylor y ellos era Swan y nitroprusiato. Eso era como la Biblia. Sí. Y el goteo se iba disminuyendo con nitroglicerina oral y con hidralacina. Acá está el levosimendan, para el cual realmente no hay tanta evidencia sólida. De hecho, hay una diapositiva preciosa de Eric Velázquez enterrando a muchos de esos medicamentos. Lo hace como muy dramáticamente, pero es muy interesante. María Juliana Rodríguez, que es nuestra jefe de falla cardíaca, menciona siempre en el artículo Lyon de Manito sobre el uso en avanzados, pero en agudos realmente no se utiliza mucho. ¿Qué tanto utilizas tú el nitroprusiato con balón, perdón, con Swan muy al estilo Cleveland Clinic comparado con otras terapias? Lo uso bastante, Héctor, sobre todo desde que llegué de Cleveland, por eso mismo, porque pues incluso en Cleveland al milrinón, Steve Nissen le llama Kilrinón, porque realmente no hay datos para apoyar que la sobrevida mejora con uno del otro. Y tenemos datos basados de Cleveland. Uno es el estudio en falla cardíaca con bajo gasto retrospectivo que hizo William Tang publicado en el 2008 en JACC, donde demostraron una mejoría de los outcomes de falla cardíaca al hacer ese puente, nitroprusiato y después captoprilo, nitroprusiato, después hidralacina y nitratos. Y tenemos otro estudio de nitroprusiato en estenosis aórtica severa, que es un estudio prospectivo del New England Journal, pacientes con falla cardíaca, congestión, estenosis aórtica severas como un puente a cirugía o en este momento lo que sería TAVR. Yo lo uso mucho en los pacientes que están muy congestionados y tienen un gasto bajo y que no tienen todavía terapias con disminución de la poscarga. Y yo creo que algo muy interesante sería hacer eso y combinarlo, hacer el puente Entresto, porque el Entresto todavía lo estamos evaluando en estos settings, porque si ponemos a alguien en endobutamina o milrinón con fallo gasto cardíaco bajo, muchas veces se nos quedan en esos inotrópicos, mientras que los ponemos en nitroprusiato, les mejoras el gasto, les haces transición a orales y les quitas el goteo y pueden ser dados de alta sin tener que irse a la casa con milrinón o tener que estar evaluados para terapia crónica. A mí me gusta mucho, lo usamos bastante. En síndromes coronarios agudos no lo usamos tanto por el
el coronario el robo coronario que se considera una posible complicación. Si lo usamos con nitroglicerina y nitroprusiato. Y en falla renal lo usamos, que muchas veces las consideraciones de que el paciente va a tener toxicidad aumentan en falla renal, pero hablando con Mike, el farmacólogo de la unidad coronaria de Cleveland, que lleva 30 años en las mismas, dice que ha tratado más de 20.000 pacientes con nitroprusiato y solamente ha visto 2 casos de toxicidad. Entonces, a mí me parece una muy buena herramienta y están estas dos referencias bibliográficas que lo pueden apoyar. Bueno, muy importante, Carlos. Muchísimas gracias. En nombre de la Fundación, de la Dirección Médica, de la Dirección de Cardiología, de Cirugía Cardiovascular, de todo el Heart Team, muchísimas gracias. Aprendimos muchísimo. Nos tenemos ahí la promesa de hacer un congreso este añito. Se nos va a dificultar, pero bueno, esperamos tenerte en algún momento cuando se pueda aquí en Colombia. Fue un gusto verte y aprendimos muchísimo. Gracias, Edgar, por acompañarme en la moderación y esperamos tenerte en Colombia en algún momento más adelante. Muchas gracias a ustedes y de verdad es un placer estar por aquí. Ojalá nos podamos ver en persona pronto. Hasta pronto, Carlos. Gracias. Un abrazo. Gracias a todos. Gracias.